Hola, buenas noches a quienes nos están viendo en Periscope y aquí en Facebook Live de manera simultánea. Buenas noches a nuestros amigos de Periscope que están aquí sumándose y buenas noches también a quienes nos están viendo en esta plataforma en Facebook Live. Muchas gracias por su atención, por su interés, por estar aquí con nosotros. Vaya lunes que nos ha tocado iniciar. Saludos a quienes nos están viendo desde Tijuana, desde Iztapalapa, aquí en Periscope. También a quienes nos están viendo y sumándose aquí en Facebook Live, a nuestros amigos y amigas de varias partes del país, de la Ciudad de México, amigos y alumnos también, como estoy viendo a Hugo Lobato, ahijado también, a Estrella Azul, a Paco Suárez, aquí también desde Nuevo Laredo, nos están escuchando desde Veracruz, muchas gracias, Aguascalientes también aquí presente en Periscope y bueno, también desde Alemania, desde Saarbrücken, Alemania, muchas gracias por sintonizarnos a través de esta plataforma. Desde Washington también nos están viendo en Periscope, desde Querétaro. Y bueno, aquí abrazos a todos, a mis ahijados, a los que nos están viendo también vía Facebook Live, que también desde Cuernavaca se están sumando y sintonizando. Desde La Blanca, Mérida también, desde el Pacífico. Me dice, me dice que por qué no le pregunto a AMLO sobre la generación X. Bueno, alguna vez o en algún momento vamos a preguntarle sobre eso. Muchas gracias también por sus comentarios. ¿Qué día el día de hoy? Iniciaron las clases e iniciaron también pues los mensajes políticos muy duros. La jornada pues la abrió evidentemente este personaje. Yo no sé si se decir que es personaje de la tragicomedia mexicana o de la telenovela mexicana o de la picardía mexicana, pero el caso es que el Bester Gordillo hoy se presentó a las 11 de la mañana, dio una conferencia de prensa, se dijo perseguida política, lanzó frases como de inspiración retórica magisterial, como aquí yace una guerrera o es más importante recuperarse a sí misma que ganar 1000 batallas. Y en fin, este tipo de frases grandilocuentes al estilo El Bester Gordillo, presentó una enorme imagen de ella tras las rejas diciendo que esa fue la imagen de durante los últimos 5 años que prevaleció de ella. Claro, no habló de la otra imagen, de la imagen de una profesora que tiene gastos y vestimentas y excesos que, por supuesto, la enorme mayoría del 1,5 millones de profesores afiliados al sindicato magisterial y profesoras jamás podrían gastar. Muchos dijeron que qué bien, qué buenos cirujanos hay en Santa María o Santa Marta, Catitla, perdón, porque el Bester Gordillo, que se dijo enferma, que se dijo una pobre anciana de más de 70 años, pues hoy la verdad se le veía, híjole, se le veía más joven que a Rosario Robles, que por cierto se ocultó ahí durante toda la conferencia de prensa entre Peña Nieto y López Obrador. El Bester es un gran personaje, aunque sea odiada por la mayoría de los mexicanos, sigue siendo parte de esta tragicomedia mexicana. Dice que Elba inspiró a Chucky. Bueno, ahora ya Elba va a inspirar, no sé, a muchos y a muchas personajes pues de ficción. Viene con la espada desenvainada, por supuesto, no aclaró si va a buscar la dirigencia del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sí lanzó muchos mensajes en relación con los que la traicionaron. Y los que la traicionaron pueden estar desde Juan Díaz de la Torre, el actual líder del CENTE, hasta Enrique Peña Nieto, su ex socio político, hay que afirmarlo, aunque ahora se niegue, que si alguien apoyó también a Enrique Peña Nieto junto con Televisa y junto con otros factores de poder o fácticos o económicos, pues fue Gordillo. El Bester Gordillo, que ahora se victimiza, está apareciendo también en la revancha.
Se cuidó mucho de no mencionar al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero lanzó quizá la frase que fue determinante para la conferencia posterior que se dio en la tarde entre los equipos de gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Ella dijo que ahora está libre y la reforma educativa se fue a la goma, por decirlo en formas menos elegantes que lo que tiene el teleprompter. Y, a ver, la reforma educativa está muerta desde mucho antes de que a Elbester Gordillo la liberaran. Está muerta porque afectó a miles y miles de maestros que no aceptaron este tipo de pues de imposiciones. La reforma educativa no fue el resultado de un consenso entre padres de familia, entre profesores, fue el resultado de una imposición, de una negociación en el Pacto por México. Si ustedes acordarán, existió en este país una cosa que se llamó Pacto por México, en donde PRI, PAN, PRD, desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, pactaron esta reforma educativa. Algunos del PRD, por cierto, se votaron en contra, pero justamente era una reforma laboral, no una reforma educativa, y que tenía pues todos los ingredientes de una reforma apoyada por los grupos pues los grupos privados que están interesados en ese enorme botín que es la educación pública en el país, un enorme botín económico, ideológico, histórico, que la derecha empresarial, la derecha confesional, por ejemplo, las derechas religiosas, no hay una sola, siempre han estado queriendo entrar a la reforma educativa, y la manera en que ellos vieron de entrar fue a través de esta especie como de reforma laboral no clara, no muy sensata, y se murió porque, en primer lugar, la disidencia magisterial dentro del CENTE, es decir, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se resistió a emprender y a aplicar la reforma educativa, sobre todo en estados donde ellos son mayoritarios, como Oaxaca. Y después las movilizaciones que vimos en Chiapas, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Oaxaca, en Morelos, en donde, y en el Estado de México, por cierto, también, en donde pues los maestros, sobre todo de la CENTE, de la coordinadora, tienen presencia muy fuerte. Esto fue la razón de la muerte de la reforma educativa. A Elbester Gordillo la detienen para doblar al liderazgo magisterial y aceptar esta reforma educativa. No fue la justicia o la lucha contra la corrupción lo que animó la detención de Elbester Gordillo. Lo que animó la decisión de apresarla fue una decisión política desde el más alto nivel, desde el nivel de la presidencia de la República, y fue una decisión para transitar la reforma educativa. Habían planes, y esto hay que recordarlo, de Elbester Gordillo de llamar a un paro nacional de maestros si esa reforma educativa avanzaba. Este es el contexto histórico que, por cierto, no menciona Elbester Gordillo de manera clara, nunca aclaró si en realidad ella iba a llamar a un paro nacional, y el día de hoy Enrique Peña Nieto, pues haciéndose al inocente, dice, no, pues no, es inadmisible e intolerable decir que tengo yo algo personal con la maestra. Es un asunto de la PGR y el Ejecutivo no se mete en asuntos de la PGR. Ay, Peña Nieto, ya pasaron 5 años como para que nos sigas queriendo dar a tole con el dedo. Si alguien ha dado órdenes a la PGR y por eso se está pidiendo una fiscalía autónoma, es precisamente el señor Enrique Peña Nieto. ¿Qué acaso la decisión de, por ejemplo, de Ayotzinapa, de no hacerle caso a las recomendaciones del GIEI o de defender al señor Tomás Sembrón, no son decisiones de la Presidencia de la República? ¿Qué acaso mantener el expediente Odebrecht en un bajo perfil sin lanzar las órdenes de aprehensión contra los responsables
no es una decisión del Ejecutivo Federal, que acaso el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, como nos están aquí mencionando, no fue una decisión o una orden de Enrique Peña Nieto, que acaso la no extradición de César Duarte, ex gobernador priista de Chihuahua, hasta ahorita no ha sido extraditado, es una decisión de Peña Nieto. No nos pueden ver la cara, o sea, aquí hay una evidente ruptura entre exaliados y mafiosos. Y en este contexto, pues lo que señaló López Obrador fue todavía más interesante porque prácticamente reforzó el mensaje del Bester Gordillo, aunque aclaró que ella no va a trabajar en su gobierno y que va su gobierno a impulsar la democratización del sindicato. Lo que Andrés Manuel López Obrador dijo de manera muy clara fue pues, que la reforma educativa se iba a cancelar en su gobierno y que iban a impulsar otra en donde esté el concurso de maestros y de padres de familia. Esto lo dijo delante de Enrique Peña Nieto en la conferencia de prensa que realizaron hoy después de su tercer encuentro. Lo importante es que pues ya extrañábamos, sobre todo los periodistas, los reporteros, pues porque Enrique Peña Nieto nunca da conferencias de prensa, nunca acepta responder preguntas. Bueno, Andrés Manuel López Obrador desde que ganó el 1 de julio no ha dado de dar conferencias de prensa, de estar exponiéndose a los medios, de estar comentando y respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación. Entonces, no sé si por falta de entrenamiento, pero Enrique Peña Nieto cometió varias barbaridades o dijo varias tonterías, como esta de que la PGR en su gobierno pues es autónoma. Bueno, nada más y nada menos que veamos todos los casos y todo lo que ha llevado a la debacle de la PGR en este sexenio. Dice Kilen Yuen, nunca nada, EPN todo lo ha manejado en lo oscuritos. Es lo que ha sucedido. Me dicen aquí que en 3 meses liberará a sus amigos ladrones Peña Nieto. No sabemos qué tan sólidos estén los casos de los exgobernadores, por ejemplo. Los exgobernadores detenidos hasta ahorita, que son Javier Duarte, aquel otro personaje de la tragicomedia mexicana, pero que en realidad, si ustedes están de acuerdo conmigo, díganlo, nadie supera a este personaje del melodrama político mexicano que es el Bester. O sea, lleva 20 años el Bester con estos desplantes de poder y esta capacidad de pues de generar indignación y al mismo tiempo de generar morbo por lo que hace a los resultados de un corporativismo salinista. Esto hay que decirlo también. El Bester Gordillo es resultado de Carlos Salinas de Gortari, es el resultado de ese sexenio. Y quien la empoderó todavía más, muchísimo más que Salinas de Gortari, pues se llamó Vicente Fox y también se llamó, o se llaman todavía, Felipe Calderón. Los presidentes panistas, los supuestos presidentes panistas que iban a transformar el sistema político y la alternancia iba a llegar a la democracia, fueron los que más empoderaron el Bester. López Obrador no ha llegado, hay un compromiso de él de no empoderar al Bester. Al menos eso es lo que se entendió el día de hoy en la conferencia en Los Pinos, en Palacio Nacional. Decir, nada ni nadie por encima de la ley, parafraseando a Benito Juárez. En fin, el otro tema, por supuesto, candente e intenso en la conferencia de prensa del día de hoy entre Peña Nieto y López Obrador fue el tema del nuevo aeropuerto. Apenas el viernes pasado, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, encargados de analizar las opciones del nuevo aeropuerto, dijeron que van a convocar a una consulta pública para analizar entre las dos opciones: proseguir con el proyecto Atlacomulco, que es el proyecto de Texcoco, es decir, es un proyecto que viene desde mucho antes de Peña Nieto. Esto creo que lo he explicado y si quieren lo vuelvo a explicar. Desde 1996 ya la agencia Mitre, esta agencia internacional que es la que supuestamente se convierte en
la gran supervisora de proyectos de aeroportuarios a nivel internacional y que pertenece al MIT, a una institución de educación privada de Estados Unidos que formó a buena parte de los tecnócratas mexicanos, empezando por Pedro Aspe, y otros. El MIT desde 1996 ya había, junto con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del sexenio de Ernesto Zedillo, aquí Zedillo también tiene parte de responsabilidad, proyectar un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, en el lago, en lo que fue la ex zona del lago de Texcoco y que está ahora densamente poblada y que está en el oriente de la Ciudad de México, que está colindante pues con municipios tan poblados como Ecatepec, como Nezahualcóyotl, como Tecámac, como Chimalhuacán. En el 2000, del 2000 al 2001, ustedes se acordarán, hubo una consulta del gobierno de Vicente Fox para decidir si era Tizayuca o si era Texcoco. Ganó la opción de Texcoco. Hubo una movilización muy intensa de la gente y de los ejidatarios de San Salvador Atenco, diciendo lo mismo que están diciendo ahorita: tierra sí, aviones no. Por supuesto, hubo una cargada mediática en contra de ellos, los criminalizaron como los macheteros. Hubo una represión en Atenco en mayo del 2006, cuando ya Peña Nieto era el gobernador del Estado de México. Y por si fuera poco, y por si nos, para mayor abundamiento en los vínculos del proyecto Nuevo Aeropuerto con el Grupo de Poder del Estado de México, recordemos que en mayo del 2006 la represión en Atenco fue ordenada por Enrique Peña Nieto. Recordemos que en la Ibero, en el 2012, cuando le preguntaron los estudiantes de la Ibero que si volvía a reprimir, como lo hizo en mayo del 2006, dijo: volvería a repetir esto. De ahí surgieron los gritos de asesino, de represor, del entonces candidato priista Enrique Peña Nieto. Fue una pregunta relacionada con Atenco y, por supuesto, con el nuevo aeropuerto. Entonces, es una historia que viene de lejos y que son muchos intereses los que están involucrados. Por supuesto, Peña Nieto lo que dijo hoy fue que ellos van a seguir con los contratos que ya firmaron y que ya están pagando. Estamos hablando de uno de los negocios más lucrativos para el Grupo Estado de México, pero también estamos hablando de uno de los proyectos que tienen mayores consecuencias medioambientales, y no porque ninguno tenga consecuencias medioambientales. Es un proyecto, y eso a mí en lo personal me ha convencido, que pone en riesgo el futuro hídrico del Valle de México. Nos podrán decir misa, pero es más importante el futuro hídrico de esta zona donde hay 20 millones de habitantes que el negocio del Grupo Atlacomulco y de quienes han comprado los terrenos donde se va a construir la ciudad aeropuerto que va a dar los servicios futuros. Por eso es tan delicado y tan importante el entuerto, como le llamó López Obrador, el entuerto del nuevo aeropuerto. Y mientras sean peras o manzanas, pues bueno, van a abrirse foros, va a haber una discusión pues muy amplia, y creo que deben participar tanto los afectados de las zonas aledañas como Atenco, como los habitantes de las zonas de los municipios conurbados. ¿Saben ustedes, en el reportaje que publiqué en la revista Proceso, o para el reportaje que publiqué en la revista Proceso de esta semana sobre el entuerto del nuevo aeropuerto, revisé los documentos de la SCT, los documentos que la SCT le dio al equipo de Andrés Manuel López Obrador, y dicen que el 75% de los habitantes de las zonas aledañas apoyan el nuevo aeropuerto, y hubo unas, ¿saben cómo le llaman ellos? Unas consultas personales. No fue consulta en voto, fueron encuentros con los habitantes. Hablan de 350,000 apoyos. O sea, ¿cuándo se hizo eso? ¿Quién lo vigiló? ¿Quién lo patrocinó? ¿Por qué no informaron en el momento que se hizo? Es una cosa de maquillar el consenso o maquillar los apoyos, y precisamente por eso ocurren crisis como la que ocurrió con la reforma educativa, por haber impuesto una reforma que no tomó en cuenta a los maestros.
Va a pasar lo mismo con el nuevo aeropuerto, va a pasar lo mismo con un proyecto que además es difícil de revertir una vez que ya esté echado a andar, con las consecuencias presupuestales, hidrológicas, sociales que va a tener esto. Por eso es importante este tema del nuevo aeropuerto. Por cierto, no abundó mucho Andrés Manuel López Obrador porque ya había dicho el viernes lo importante, pero sí mencionó que posiblemente, fue la frase exacta, la palabra exacta, aplicarán el método de consulta también a otros proyectos como el Tren Maya, es decir, no negó la posibilidad de que esto se ventile a través de una consulta pública. Esto sería lo interesante, que el tema del nuevo aeropuerto, junto con el de la reforma educativa y junto con los foros de pacificación, que todavía están empezando, que han tenido muchos problemas, pero que esto sea el inicio de una democracia participativa genuina en el país, no estos maquillajes de apoyos o de consultas corporativas. Ya vimos lo que sucede. Creen que con detener a la maestra Elbester Gordillo, a la cacique, pues la gente automáticamente los va a respaldar. No. Ya hay que apostarle a la inteligencia de los mexicanos. En fin, estoy viendo sus comentarios, me eché ya todo un rollo sobre el nuevo aeropuerto. Es lo que me dice Levi Luna, es un negocio de Atlacomulco. Vero Martínez, esto de la democracia participativa va a ser lo que va a estar en juego en los próximos años del país. Me dice sentido común, inundaciones y escasez de agua, no al nuevo aeropuerto, dice algunos. Muchas gracias, Rocío Leal, por tu comentario. Chío Burciaga dice, tendría que estar en la cárcel. Aquí estoy viendo también en Periscope a los que se están sumando y compartiendo, a los que nos están comentando, también el fenómeno de Antorcha Campesina. Por si fuera poco, ahí Antorcha Campesina está también involucrada en el negocio del nuevo aeropuerto. En fin, esto es el comentario y el análisis. Aquí estoy viendo a Tomasa, Tomasa, aquí está la negrita. Les manda un saludo a todos. Negrita, mande usted un saludo. No le gusta, pero aquí está. Aquí está, muchas gracias. Buenas noches, nos estamos viendo esta semana. Vamos a recuperar también nuestras transmisiones en Periscope. Gracias por su paciencia y también gracias por estar aquí en Facebook Live, las dos plataformas de streaming que son muy importantes. Muchas gracias a los que nos están viendo también a través de la plataforma de la revista Proceso. Y también les invito a inscribirse a el canal de un servidor en YouTube, Genaro Villamil, para que también ahí hagamos pues comentarios, streamings, todo lo que sea necesario para estar informados y compartir esa información. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana, descansen.